El canciller argentino expresó que si Juan Guaidó reclama una acción militar, la posibilidad de avalar la solicitud se abordará en otra sesión. El canciller argentino, Jorge Faurier, arremetió contra Venezuela durante una conferencia de prensa del Grupo de Lima, en la cual aseguró que no descartan evaluar una intervención militar si el opositor Juan Guaidó la solicita. Faurier presidió este martes en el Palacio San Martín la 15ª reunión del Grupo de Lima, foro patrocinado por los Estados Unidos para ejercer presión política internacional sobre el legítimo gobierno de Caracas y favorecer las pretensiones del diputado opositor Guaidó, quien ha sido cabecilla de intentos de golpe de Estado y hechos violentos en Venezuela. Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que correspondiera, afirmó Faurier tras el encuentro en el Palacio de San Martín, Buenos Aires. Explicó que si Guaidó reclama una acción militar, la posibilidad de avalar la solicitud será abordada en una nueva sesión, aunque reiteró que el Grupo de Lima está comprometido con alcanzar una solución por la vía pacífica. La referencia a la posibilidad factible de usar la fuerza para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro está justificada por la aproximación del gobierno argentino a Washington. En la cita se reunieron representantes de 16 países miembros, Ecuador y El Salvador como observadores y la Unión Europea. Tras una reunión a puertas cerradas, los cancilleres emitieron una declaración oficial firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, en la cual, contradictoriamente, establecieron que la solución de la crisis en Venezuela pertenece a los venezolanos. El lunes pasado la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control de los opositores al presidente Nicolás Maduro, aprobó por unanimidad la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. El TIAR, establecido en 1947, constituye un pacto de defensa que permite invocar la asistencia militar de los países firmantes, como Argentina y Estados Unidos, en caso de agresión externa. El acontecimiento coincide con la revelación hecha por el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, acerca de una comunicación en la que el gobierno del país norteamericano le indicaba a Nicolás Maduro que contaba con un corto plazo para dejar el poder o de lo contrario debería enfrentarse a la justicia internacional y de los Estados Unidos. Injerencia del Grupo de Lima contra Venezuela. En enero de este año, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que el Grupo de Lima estaba incitando, bajo las órdenes de Estados Unidos, a la ejecución de un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, después de que los miembros de ese foro, con excepción de México, decidieran no reconocer al mandatario legítimamente electo. En la reunión del grupo el 25 de febrero pasado, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró el respaldo de Washington a Guaidó y mantuvo abiertas las puertas a las intenciones belicistas de la Casa Blanca al expresar que actuarían en caso de cualquier amenaza a la soberanía o seguridad de Colombia. Durante el intento de golpe de Estado fallido del 30 de abril último, el presidente colombiano, Iván Duque, acompañó el llamado del golpe y su canciller convocó a una reunión de emergencia del Grupo de Lima. Ambos movimientos reafirmaron la simpatía del grupo con las acciones armadas que buscan subvertir el orden. Recientemente, el 6 de junio, los ministros llamaron a intensificar la presión internacional sobre el gobierno venezolano. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha emitido una declaración durísima para exigir el fin inmediato del gobierno ilegítimo y fallido del dictador Nicolás Maduro. Entonces, ¿por qué el Papa Francisco no está diciendo nada ni remotamente parecido a eso? Antes de hablar del hecho de que el Papa no ha denunciado abiertamente los crímenes contra la humanidad de Maduro, recordemos lo que dijeron los obispos venezolanos en su declaración del 11 de julio. Ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, dijo la declaración de los obispos. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente. Además, la declaración de los obispos dijo que para que esa elección sea realmente libre, requiere como condiciones indispensables la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, un registro electoral actualizado y la supervisión de la comunidad internacional con funcionarios de las Naciones Unidas ONU, la Organización de Estados Americanos OEA y la Unión Europea, y agregó que otra condición clave para una elección libre debe ser el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso elegido a dedo por Maduro después de que la oposición ganó por mayoría abrumadora las elecciones legislativas de 2015.
En lugar de hacerse eco de las demandas de los obispos, el Papa hizo una declaración increíblemente anodina en su homilía del 14 de julio, en la que le pidió a Dios inspirar e iluminar a las partes para que puedan llegar a cuanto antes a un acuerdo para resolver la crisis venezolana. Lejos de presionar a Maduro, la declaración del Papa parecía hecha para complacer al dictador venezolano. Maduro ha pedido a menudo un diálogo con la oposición, pero siempre ha utilizado esas conversaciones para ganar tiempo y desactivar las protestas contra su régimen. ¿Por qué es tan timorato el Papa sobre la crisis humanitaria de Venezuela? Hasta hace poco, uno podría haber especulado con que era porque quería desempeñar un papel útil como mediador en la crisis venezolana. Pero después de varias negociaciones lideradas por el Vaticano, el Papa aprendió por las malas que Maduro no estaba negociando de buena fe. El Papa admitió eso en una carta a Maduro del 7 de febrero que se filtró al diario italiano Corriere della Sera. En esa carta, el pontífice escribió que todos los intentos para llegar a un acuerdo habían fracasado porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. La declaración del Papa Francisco del 14 de julio es aún más censurable porque, además de venir tras la declaración de la Conferencia de Obispos de Venezuela, se produjo después del devastador informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre los asesinatos en masa en Venezuela. El informe de la ONU citó al menos 6.856 muertes sospechosas de opositores políticos venezolanos entre enero de 2018 y mayo de 2019, la mayoría de las cuales fueron ejecuciones extrajudiciales. Como argentino, el Papa debería saber muy bien que esta cifra es mayor que ninguna registrada en otro país de la región desde los días de las dictaduras militares de la Argentina y Chile en los años 70. En rigor, las cifras de la ONU sugieren que el régimen de Maduro ha matado a más opositores en los últimos 17 meses que el dictador chileno Augusto Pinochet en sus 17 años en el poder. Después de la declaración de los obispos venezolanos y del informe de Bachelet, no hay excusa para que el Papa siga sin criticar los asesinatos masivos del régimen venezolano. Si el Papa todavía está esperando jugar un rol de mediador o garante de un acuerdo político, lo menos que podría hacer es hacerse eco del llamado de los obispos venezolanos y pedir elecciones libres lo antes posible para resolver la crisis política que escaló desde la elección ilegítima de Maduro el año pasado. Pero el Papa ni siquiera está diciendo eso. Debería darle vergüenza. Precio dólar hoy a bolívares soberanos para este jueves 25 de julio del 2019 en Venezuela, según información de Dólar Today. El precio del dólar hoy en Venezuela es de BS. 11.275,12 bolívares soberanos, según información de la página Dólar Today y Dólar Monitor. El 9 de enero el Banco Central de Venezuela BCV estableció el incremento del encaje marginal a 60%. Medida que debía ser acatada por las instituciones bancarias a partir del 14 de enero. La jornada del jueves 25 de julio estuvo marcada nuevamente por el recrudecimiento de la crisis en Venezuela. Esta vez, el país bajo la dictadura de Nicolás Maduro recibió un ultimátum para que su mandatario deje el poder o enfrentara duras consecuencias. Asimismo, el Grupo de Lima presentó acuerdos para tumbar el régimen de Nicolás Maduro. Los cancilleres del Grupo de Lima se reunieron este martes en Buenos Aires para redoblar su presión internacional con miras a lograr un retorno de la democracia en Venezuela. En esta reunión, acordaron hacer un gran esfuerzo para que Venezuela celebre a la brevedad elecciones que lleven al restablecimiento del orden democrático. Precio del dólar en Venezuela, según Dólar Today se encuentra en BS. 11.275,12. En la siguiente tabla está el tipo de cambio de dólares estadounidenses USD a bolívares venezolanos BEF. Información según la página de Dólar Today. ¿Cuál es el precio del dólar en Cúcuta? Según Dólar Today, según la página Dólar Today, el cambio del dólar para las operaciones en efectivo asciende a 8.628,57 bolívares soberanos. Precio del dólar Bitcoin en Venezuela. Según Dólar Today, el cambio de la divisa dólar Bitcoin en Venezuela asciende a 12.200,00 bolívares soberanos según la página Dólar Today. Cálculo del dólar implícito este 25 de julio del 2019 asciende a 45,00 bolívares soberanos. El dólar paralelo en Venezuela. El dólar paralelo en Venezuela asciende a BS. 11.241,33 bolívares soberanos, según la web de Dólar Today.
Vale precisar que el dólar paralelo hace referencia al término que describe la compra-venta alterna al mercado legal de divisas.